Una de las preguntas al iniciar homeschooling, especialmente para preescolar, es cómo vamos a iniciar, qué les vamos a poner durante todo el día. Bueno, quiero mostrarles algo que yo hice en mi primer año de homeschooling con mi niña. De hecho, fue primer grado de preescolar. Y pues algo que me ayudó mucho es que pagué un currículum en la plataforma Educación y me dieron mucho material para que yo lo trabajara durante un año. Pero el principio es el mismo. El principio era actividades donde pudiera manipular materiales como papel china, como este tipo de actividades. O, por ejemplo, confeti o diamantina, que bueno, nomás era cosa de que le aventara la diamantina, colores de papel china, en su mayoría algodón. Y algo que también me ayudó mucho, y este sí fue un recurso gratuito, fue ir a la página www.materialdeaprendizaje.com y imprimir muchos cuadernillos de grafomotricidad. Yo no conocía esa palabra, pero es algo así como trazos, hacer delineados sencillos. Y son varios cuadernillos y estos eran totalmente gratuitos, estos cuadernillos. Y esto la verdad es que le gustó y le ayudó mucho a lo que después fue lo de la escritura. Todas estas actividades sirven para soltar esa manita y poder llegar a ese punto de la escritura. Entonces, en este punto de primer grado de kinder, la verdad no hay prisa porque sepa leer y sepa escribir y todo eso. O sea, no fue el enfoque. Aquí manipulábamos cáscara de huevo, plumitas. Y después nos enfocamos mucho en actividades de trazo, puro trazo. Miren, por ejemplo, Algunos eran de la plataforma y algunos eran cosas que yo encontraba en internet. Por ejemplo, estas son cosas que yo encontraba en internet. Ya después fui descubriendo que yo podía encontrar muchas cosas en internet. Por ejemplo, cuando su trazo fue evolucionando, pues empezó a ser ella más precisa en el coloreado. Y esto fue en su primer año de kinder. De verdad que hicimos muchísimo trazo. Por ejemplo, pues ella no podía hacer circulitos, le quedaban mal. Por ahí de diciembre le quedaban muy mal. Pero, por ejemplo, a final de año, pues ella logró ser más precisa. Por ejemplo, estos eran sus primeros garabatitos, sus primeros dibujitos, y después empezó a ser más precisa con los dibujos también, empezó a dibujar. Pero por el principio pues pintan así, fuera de la raya, no hacen gran cosa, la verdad. Por ejemplo, así, pues dices, ¿y eso qué? O sea, no se ve como cosas así muy relevantes a los primeros meses. O sea, esto tomó meses el avance, no fue de una semana a otra. Todo esto, pues son muchas hojas y tomó, pues yo creo que fue su primer año de ciclo escolar. Ya después empezamos a ver más precisión en su pintado. Pero por ejemplo, ya ahí ya era mayo. Algo que también ayudó mucho, por ejemplo, estos fueron de los primeros días de trabajo en la misma página, materialesdeaprendizaje.com. Pues si ven, realmente era puro garabato y hacía 1 o 2 y se cansaba y ya no quería hacer más. Y a lo mejor esa parte es la que nos puede desanimar de, híjole, estará sacándole provecho. O sea, vean, o sea,
no era mucho lo que hacía. Bueno, aquí quería mostrarles algo más. Otra cosa que nos ayudó a trabajar fue estos libros García. Hicimos varios, pero ya no los tengo. Pero estos libros de destrezas también son buenos. Otra cosa es que en nuestro primer año, pues nosotros queríamos comprar mucha cosa, o sea, como que teníamos la sensación de que no queríamos que le faltara nada, no queríamos fallar, no queríamos sentir que a lo mejor no había hecho suficiente. Ese era como un temor un temor que tenía. Entonces por eso fue que también compré el currículum en la plataforma. Pero al menos en Kinder yo les puedo decir a estas alturas, pues que la verdad conseguí muchas cosas en internet y que también le gustaron. Los principios serían pues que aprenda colores, trazos, que haga proyectos con materiales como los que les mostraba del papel china, del algodón, del confeti, como este tipo de actividades, que rellene con bolitas, con confeti, con diamantina y todo eso. Todo esto le ayuda a manipular plastilina. En YouTube hay muchos videos que te enseñan a hacer figuritas de plastilina o el Play-Doh y les entretiene mucho. Otro libro que me ayudó fue de la editorial Libros Águila de México. Se llama Preescolar 1, me gusta aprender. Y eran proyectos que tenías que arrancar la hoja y recortar, por eso ya casi no tengo. Y eran proyectos muy bonitos, por ejemplo, de hacer una salita comedor o por ejemplo, hacer una portería con estambre. O sea, eran proyectos muy bonitos, pero ya no los tengo. Ya esos son los pocos que se quedaron en el libro. Pero sí es un libro muy, muy bonito y viene poemas y las actividades para hacer manualidades, trabajos manuales. Sí, es un libro que recomiendo, la verdad, junto con los libros de García, editorial. Y les iba a mostrar algo. Ella, con todo este trabajo, que hizo, ella logró escribir su nombre sola, sin necesidad de hacer muchos planos por su nombre. Por ejemplo, ese que dice Eva, ella logró escribirlo sin necesidad de hacer muchas. Primero lo empezó a hacer más grande y luego lo empezó a hacer más chiquito. Y no hubo necesidad de pues hacer como muchas planas o que llorara o que no quisiera o que le doliera la mano, porque fue un proceso de muchos meses el soltar su mano. Entonces de no ser precisa, pues llegó a ser empezó a ser más precisa y a usar más los colores. Algo que también me ayudó fue pues meter todo en una carpeta. Así lo tenía en orden en una carpeta de esas que tienen nulitos y ahí iba metiendo las hojitas. ¿De qué me sirvió a mí haber guardado como sus evidencias? Pues fue bueno porque yo pude ver el progreso, porque como les digo, a veces sentimos que a lo mejor no es suficiente, que a lo mejor un garabato no es suficiente, que no es nada suficiente, que a lo mejor no vamos a llegar a ningún lado con esto, pero ya vieron que sí, que poco a poco sí, entonces dices, bueno, inician así, pero pueden llegar a esto en solitos en el primer año. Entonces, sean pacientes con el niño, confíen que tendrá sus logros poco a poco.
ya sea que compren un currículum o que busquen ahí en internet, que como les decía, pues la idea es que aprenda, que manipule sus manos, que aprenda también lo que son figuritas, los colores, que recorte. Pues de eso no tengo evidencia porque ya quedó recortado en la basura, pero por ahí tengo muchos materiales para que los niños empiecen a recortar. Y si no, cualquier revista, o sea, en esa época era, ahorita ya estoy más preparada para la recortada, pero en esa época era pura, pues nomás le daba como revistas de esas que te dan en el súper y con eso se agarraba a recortar y sí hace mucho mugrero. Pero le apasionaba y aceleró mucho su proceso pues de escritura, porque en el primer año ya escribía solita, empezó a tener interés por letras y a escribir. Ya para el segundo año pues nos fuimos más hacia letras y otros temas que ya les iré hablando más adelante. Pero en mi caso, en mi experiencia, así nos lució parte de nuestro primer año de kinder, de homeschooling. Entonces, fueron cosas sencillas, pero fue la base de mucho, de mucho para ella, porque fue la base para que ella se soltara a su escritura y a que desarrollara habilidades motrices. Bueno, si te gustó este video, pues te invito a que le des un like. Si crees que esos temas van a ser de tu interés, de cómo va evolucionando el homeschooling en casa para tu pequeño, pues te invito a que te suscribas, o también te invito a que compartas con alguna amiga que le pueda servir esto, alguna mamá en apuros con su homeschooling. Bueno, muchas gracias por escucharnos y ver este video. Gracias, hasta luego.